importancia que tiene esta. Esto ha influido en nuestros procesos de producción como tal, como vemos en administración de la demanda. Sabemos que es muy importante, es decir, lo que nosotros buscamos es poder administrar los recursos que se nos representan en nuestros procesos de producción. Entonces, ¿cuáles son esos ministros o insumos o materia prima con la que nosotros iniciamos? Pues siempre hay cuatro factores que entran de importancia, como lo vimos, que son todo lo que tiene que ver con el capital, la tecnología, la tierra, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces entra lo que es el capital, la energía, la tierra y las tecnologías que hacen parte de estas. Entonces, desde ese punto de vista, esto es la producción como tal. Y la producción, como ya les dije en la anterior clase, se ha venido manifestando o ha venido teniendo cambios por los procesos de producción que han venido cambiando con el tiempo. Entonces, por ejemplo, ahora estamos, como les había dicho, en una cuarta revolución o revolución número 4 o revolución cuarta, que es todo esto que se habla acerca de la coeficiencia y producciones limpias, ¿verdad? Sí, ecoeficiencia. Y a aquella le llamamos ecoeficiencia, es a la unión de las economías con la materialización de fenómenos o producciones a mente ecológicas. Entonces, por eso es que es eco, perdón, ecoeficiencia, utilización, ya va, esperemos un momento, que se cerró aquí. Entonces, la eficiencia forma en los procesos productivos que hacen parte de ellas y que ahora pues ponen nuestras producciones limpias. Entonces, ¿qué son las producciones limpias? Aquellas que están basadas en en el estándar económico, es decir, que nos dan las materias primas, nos dan esa transformación económica y nos sirven a nosotros para tener una empresa autosostenible o un negocio sostenible, ¿verdad? Eso es lo que ahora mismo se está implementando en producción. O sea, por eso es que ustedes han visto que los emprendimientos que sacan todo lo que tiene que ver con la ecología o ambiente como tal, han venido creciendo y han venido prosperando porque hay un mercado que se les está que está creciendo constantemente frente y bases a esta nueva situación. ¿Cuál es la nueva situación? Pues al cuidado del medio ambiente, al cuidado de nuestro planeta Tierra como tal. Entonces, por eso es que ustedes ven ahora mismo que, por ejemplo, el mercado vegetariano, es decir, las personas que son vegetarianas ha aumentado, las personas que son veganas igualmente ha aumentado, los supermercados o las tiendas o los mini markets han aumentado la producción o han estimulado productos que sean completamente orgánicos, han venido crecimiento. No solamente la parte de producción como tal, sino, por ejemplo, el servicio también, sobre todo el servicio turístico o la etapa turística, el sector del turismo como tal, también se ha venido fundando y teniendo estos términos ecológicos dentro de su cultura como tal. Entonces, por eso es que ahora mismo ustedes ven que hay auges de hoteles netamente ecológicos que preservan todo lo alrededor verde, con materiales reciclables, que sus
que ya no utilizan, por ejemplo, que ya no son hoteles estructurales como tales, sino, por ejemplo, que tienen cabañas, hacen paisaje, igualmente piscina. Dentro de estos hoteles ya no hay piscina, pues, como las conocemos como antes, sino, por ejemplo, hay piscinas totalmente naturales que hacen parte pues del mismo hotel, corrido ecológicos de estos hoteles hacia la zona en donde está. Entonces, todo esto ha estimulado pues el comercio. Hay hoteles también en la ciudad, sobre todo en Bogotá, pueden observar que utilizan una forma arquitectónica que contribuye con la preservación del oxígeno. Es decir, que ellos si Profe, bien, qué pena. ¿Estás compartiendo algo? no, ya les voy a compartir, perdón, es que me extendí ahí. Entonces, toda esta clase de hoteles que simulan, como les había dicho yo, esto del oxígeno, es decir, que dentro de su estructura están completamente forrados por, eh, por plantas, ¿sí? Para que ellas vayan absorbiendo todo el dióxido de carbono que se hace en las ciudades, pues es también un concepto interesante que se ha venido implementando dentro de las grandes ciudades, sobre todo en los grandes eh, edificios que se establecen dentro de las ciudades. Como estas no, ya casi no tienen árboles, pues una forma de coger todo ese dióxido de carbono que se hace dentro de las ciudades es esta clase de estructura que ahora mismo está viniendo imponiendo en las arquitecturas urbanas, ¿verdad? Entonces todo esto nos va acompañado de la importancia que tiene la función de la producción. Porque ustedes se preguntarán, porque la producción como tal es lo que nos da a nosotros el valor agregado de la creación de nuestros suministros, es decir, de nuestros bienes y servicios. Entonces, por eso es que es importante la producción como tal. Y la función pues de la producción es esa, crear valor o crear ese valor agregado a esos productos o servicios que nosotros estamos transformando, ¿verdad? Entonces, si bien ha venido evolucionando todo el tema de la producción como tal y se ha venido cambiando, igual no podemos olvidar que la producción para los países es muy importante. Entonces, toda clase de producción le aporta a quién, al PIB nacional. Y esto hace que el sector económico o el sector de la economía crezca, ¿verdad? Y no solamente crezca las regiones como tales, sino el país como tal. Entonces, de ahí la importancia de nuestros procesos productivos dentro de la economía. Es lo que realmente los sectores económicos o la economía está basada en la demanda y la oferta, que está centrada en la producción de bienes y servicios que nosotros le creamos estos bienes o servicios pues a cierta población y esta población nos hace que una compra y una recompra y ahí se da todo lo que tiene que ver el sistema económico de todos los países. Asimismo, ya no es solamente crear productos o crear servicios por tenerlos, sino crear ese punto o esa diferenciación de valor que nosotros le vamos a dar a ese producto o servicio. Es decir, que ahora estamos eh, obligados, por decirlo así, a crear valor agregado a todos nuestros productos y servicios. ¿Y por qué estamos obligados? Porque el mundo está totalmente globalizado. Entonces ya ustedes no pueden pensar, por ejemplo, yo voy a montar por ejemplo, un negocio para vender pulpa de mango, por decirlo así,
para la fabricación de jugos, sino que ahora es cuál es ese valor agregado que yo le voy a dar a ese negocio que yo voy a montar, y a esa pulpa, cuál es la que me va a diferenciar de mi competencia. Ahora, no voy, como ya le dije, ya ahora mismo el mundo es tan globalizado que pues la competencia se ha vuelto muy feroz. Entonces se tiene primeramente que distinguir dentro de ellas y segundamente usted no puede pensar ya solamente en una empresa como local o nacional o internacional, sino pensar en un negocio global, es decir, que yo llegue e invada mercados totalmente diferentes a donde está la organización como tal. ¿Eso qué quiere decir? Que yo ya no pienso ni nacional ni internacionalmente, sino globalmente. Entonces ya yo no solamente estoy pensando en productos que voy a comercializar en Colombia, sino que ya yo estoy buscando es cómo voy a comercializar en el mercado chino, a vender pues mi fruta de mango, sí, cómo voy a exportar ese jugo de mango a China. ¿Desde dónde? Desde lo local, es decir, cómo llego a ese mercado. Giovanni, ¿me puede decir algo? ¿Va a preguntar Sí, señora, algo? profe, pero ahí también yo creo que juega parte importante lo que es los costos, ¿no? Porque si hay algo que marca la producción es manejar unos costos, una economía a escala, importante tener alianza con los proveedores, ¿no? Porque la producción, claro, es importante y uno llegar a unos mercados internacionales, o sea, globalizados, pero creo que es importante lo que se conoce como cluster, son las famosas estrategias de alianza con proveedores y tener como eso muy marcado, ¿no? Para poder llegar a eso, porque si uno tiene unos costos muy altos, pues tampoco no se puede llegar muy lejos. La idea es tener unos costos bajos, una economía a escala, para tener una producción muy bien sostenida y ser más competitivo. Sí, eso desde el punto obviamente de vista financiero, todo eso, pero pues desde el punto de vista de producción como tal, pues la importancia de nuestra producción es esa, venderla pues hacia el exterior, pero depende de una vista de un administrador como tal o como tal, pues formándonos en administración, pues sí necesitamos tener estrategia, costos, manejo financiero, pues de cómo está creciendo nuestro mercado, ¿verdad? Y pues obviamente nuestro producto y también sí pues las leyes nos benefician, es decir, las leyes de exportación o de importación de nuestro país y del país que va a recibir pues la mercancía, ¿verdad? Todo eso hay que analizarlo, hay que verlo, hay que estudiarlo, pero desde un punto de vista ya como gerentes de producción, por decirlo así, o como ingenieros de producción o como administradores de la producción, pues solamente aquí lo vemos desde el punto de vista de que nuestros no solamente se queden aquí, sino lo ideal sería que salieran hacia afuera, hacia el exterior y para allá, donde ustedes se tienen que centrar y donde ustedes tienen que pensar, porque pues ahora como el mundo es tan globalizado, entonces tenemos la capacidad totalmente de no solamente en tener o entrar a un solo mercado, es decir, no solamente abarcar Colombia como tal, sino enseguida abarcar otro país. Entonces, eso se ha tenido en cuenta desde ahora, es decir, miren que con las empresas o los negocios online hay personas que le piden productos desde otro país, por ejemplo, algunas páginas en las redes sociales, sobre todo en Instagram o en Facebook, ustedes ven que pueden tener algún cliente de Nueva York o de Estados Unidos o de Asia o de Ecuador o de Puerto Rico que pues que viene pues alguien le pasó su producto y les quedó gustando y pues te lo mandan a pedir, ¿verdad? O te lo solicitan como tal. Pero para eso, pues obviamente uno tiene que tener cierto valor adquisitivo, eh, cierta capacidad financiera como para
realizar esta clase de acciones. Igualmente, pues, ver y estudiar cómo está el mercado al cual uno va a ingresar como tal, pero pues lo ideal es que en cuanto a nuestros procesos productivos no nos quede, ese producto no se quede solamente aquí en Colombia, sino que se desarrolle y uno lo pueda industrializar y llevar o comercializar a otros países como tal, ¿verdad? Eso sería como lo ideal y es lo que se espera con los negocios o con los nuevos emprendimientos que ustedes pues saquen a relucir. Teniendo en cuenta pues esto y que pues el proceso de producción es importante para determinar y para la creación de valor y para crear toda esta actividad económica y factores productivos que que estén determinados pues a servir en un periodo de tiempo determinado, porque ustedes saben que algunos bienes pues son fabricados para cierto tiempo, algunos son de consumo, otros son de consumo mucho más rápido, ¿verdad? Que se nos acaban rápidamente y hay que otra vez recomprarlos. Hay otros que duran un poco más, por ejemplo la ropa, que es un bien de consumo un poco más duradero como tal, o un consumo duradero, un producto duradero, pues porque dura hasta cierto tiempo, ¿verdad? Entonces, dependiendo de de esa vida o de ese periodo determinado de tiempo con el que nosotros creamos el producto, pues así va a ser la compra y con esto, pues la actividad económica de los países se activa demasiado. Entonces, ¿cuál es ese proceso de producción? Ese proceso de producción son insumos, es igual a proceso de transformación y estos procesos de transformación dan como igual a productos. Entonces, estos productos otra vez pasan a este nuevo ciclo, es decir, que yo para vender este producto otra vez tengo que comprar ese insumo o esa materia prima tiene que pasar por un proceso de transformación y otra vez esto le da un producto como tal. Ahora, insumos y estos o bienes son también reconocidos y salidas. Entradas serían los insumos y las salidas serían los productos como tal. Los insumos también son ya input, ¿sí? En producción son inputs y los productos como vendrían siendo, ¿sí? Y este proceso de transformación como que lleva desde los insumos hasta los productos, pues son todos los que tienen que ver con las tareas, los flujos, el almacenamiento que se da aquí de esta materia prima hasta la producción de ese bien o servicio. Y todo este proceso, es decir, la entrada de insumos, el proceso de transformación y la salida de esos productos son los que componen el de producción como tal y es lo que recrea o lo que crea que a el país como tal o a la región como tal y dentro de estos procesos se añade el valor a ese bien o servicio y al mismo tiempo se le da pues ese valor o ese término o se comienza a valorizar pues la empresa, ¿verdad? Entonces, dentro de estos procesos de producción hay 4 procesos importantes. Está según rendimiento temporal, según la gama de productos, según la secuencia de actividad y está según el nivel de integración. ¿Ustedes están viendo eso? Sí, profe, pero se ve súper pixeleado. Listo. Entonces, teniendo en cuenta estos 4 procesos de producción, estos procesos tienen unos subprocesos como tal, es decir, que cada uno de estos se divide en otros. ¿Y por qué a mí me sale la pantalla en negro?
Es por el internet, si no tiene buena conexión, es así. Sí. Bueno, siguiendo. Esta clase de procesos se subdividen en otros procesos derivados de ellos. Entonces, según el rendimiento temporal, es lo que quiere decir es todo lo que tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Entonces, según el rendimiento temporal, es todo lo que la producción o esos procesos de producción trabajan con el tiempo. Entonces, dentro de nuestros procesos de producción, lo que nosotros queremos es disminuir ese tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, está lo que es la producción continua o la producción en masa, que es todo lo que tiene que ver la transformación de factores de productos que se realiza de forma ininterrumpida o con procesos repetitivos de producción en masa. ¿Sí? Es decir, aquí no se puede parar la transformación de ese producto o esa materia prima a ese producto, porque si se llegara a parar, pues se está perdiendo tiempo. El tiempo es algo muy valioso dentro de la producción continua, ya que el tiempo es un factor importantísimo y lo que en producción se busca reducir al mínimo, ¿sí? Entonces, si usted para la producción que es continua o esa producción en masa dentro de su fábrica, lo que va a hacer se retrasa el tiempo para el pedido a ese cliente o a ese distribuidor, y pues por lo va perdiendo usted ahí algo de dinero, ¿sí? Eh, sí, igualmente si se daña alguna máquina y pues el proceso de producción se para, ¿qué va a pasar? Que no van a tener a tiempo, pues eh, no van a poder tener todas las unidades a tiempo para la entrega en el mercado. Por lo tanto, pues va a haber de pronto un crecimiento a donde ustedes lo están distribuyendo, al lugar donde ustedes lo están distribuyendo, y pues eso significa pérdidas porque pues, no va a haber ventas ni reventas de ese proceso de producción, y porque como usted no va a vender, entonces eso significa que usted está perdiendo ahí dinero. Entonces, por ejemplo, la producción continua puede ser todo lo que tiene que ver con el petróleo, ¿sí? Una producción continua o una empresa que maneje esto de producción continua, pues sería, por ejemplo, Arcos, por el tema del petróleo. Ustedes saben que son máquinas para extraer petróleo demasiado grandes y que estas máquinas no pueden parar. Es decir, cuando estas máquinas paran porque ya no hay petróleo, ellas están explotando. Si ella llegase a parar el petróleo, es decir, la extracción del petróleo como tal, pues aquí significa pérdidas, porque usted no está generando los barriles que usted planteó, y usted visionó, ¿sí? Por lo que nosotros llamamos entonces como la producción es como tal, ¿verdad? También se da en los electrodomésticos, o la siderúrgica entra dentro de la producción continua, o por ejemplo la producción de la Coca-Cola, que igualmente es una empresa que tiene que se basa en la producción continua, ya que no puede parar la producción o el envase de, pues, del líquido dentro de sus botellas como tal, ¿sí? Porque todo esto está completamente automatizado. Entonces, si no le llega a tiempo el líquido a las botellas, pues se para la producción, se para absolutamente todo, y pues significa pérdida de tiempo es igual a pérdida de dinero como tal. Por eso, pues es importante dentro de que esta producción continua no se pare, sino hasta que usted ya cumpla con las unidades que usted ha predispuesto. La otra sería pues la producción por pedido o la producción por lote. Estos procesos no requieren una continuidad en el tiempo
y pues se realizan bajo pedido. ¿Eso qué quiere decir? Que pues aquí que el tiempo no le marca ningún gasto, es decir, si usted lo termina hoy o lo termina mañana, pues usted le van a pagar igualmente, no perdió absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todo se hace a medida que se va realizando una actividad, es decir, una actividad depende de la otra, no puede pasar a otra actividad siempre y cuando no haya terminado la anterior. Por lo tanto, esta producción por pedido o producción por lote, pues la puede parar y la puede seguir el día de mañana. Entonces, por ejemplo, dentro de estos ejemplos, entran, por ejemplo, las empresas que se dedican a la revisión de carros, los servicios médicos, la construcción, ¿verdad? Que ellos pueden darse el lujo de que si ya se gastó el cemento que ya tenían previsto, pues vayan al proveedor que nos traiga más y pues otra vez seguir al día siguiente. Igualmente te van a pagar por ese servicio o por ese producto que usted va a entregar, no importa el tiempo que usted se demore en ello. Las clases, según la gama de productos, es que hay dos, una producción simple y una producción múltiple. Cuando se habla de producción simple es cuando, por ejemplo, los procesos se elaboran de un solo tipo de producto de las mismas características técnicas. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de la organización solamente y específicamente hay una sola clase de máquinas que se dedican a la elaboración de un mismo producto. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a transformar, por ejemplo, el azúcar, ¿sí? Entonces yo necesito solamente y únicamente máquinas que sepan cómo es la producción del azúcar o la producción de aceite. Solamente hay eso. No hay otras máquinas diferentes, solamente hay esta. La producción simple es la que se elabora con una misma maquinaria y las técnicas que se utilizan o las mismas máquinas que se utilizan solamente sirven para la labor que usted está, para la actividad que usted está utilizando. Es decir, si usted compra una máquina para extraer aceite, eso es lo único que va a hacer la máquina, extraer aceite, ¿sí? Mientras que la producción múltiple es, por ejemplo, aquí se dan varios procesos diferenciados. Entonces, aquí se da la producción múltiple independiente, la conjunta y la alternativa. Dentro de estas tres producciones múltiples, todas son variables. Aquí ya la empresa no se dedica a una línea de producto, es decir, no se dedica a una actividad en específico, sino que tiene varias actividades o varias líneas de producto. Por ejemplo, para la producción múltiple independiente, la producción independiente tiene como procesos simultáneos, como por ejemplo detergentes y productos de aseo. ¿Eso qué quiere decir? Que usted tiene dos líneas de diferentes productos, ¿sí? Es decir, que usted como empresa puede manejar dos líneas de productos totalmente diferentes que se manejan con máquinas totalmente diferentes. Entonces, por ejemplo, usted puede ser Una una diapositiva. Sí, ya las voy a colocar. Entonces, por ejemplo, usted puede ser una empresa como P&G o P&G y usted puede, por ejemplo, ser manejar pues el producto de ellos que sería, por ejemplo, detergentes, marcas de detergentes y manejan también productos de aseo, por ejemplo, Presto Barbas, ¿sí? Tanto para hombres como para mujeres, pero supongamos que sea solamente para hombres. Entonces ahí son dos máquinas diferentes, las que nos ayudan a nosotros a hacer cuchillas como tales, la Presto Barbas como tales, y las otras máquinas que nos ayudan a nosotros a hacer o realizar los detergentes como tal. Entonces, es múltiple porque se realiza en la misma empresa, realiza esos dos, ¿vale?
esos dos productos y son automáticamente independientes porque son procesos diferentes y son procesos y son productos totalmente diferentes. Por eso es producción múltiple independiente. Mientras que la producción múltiple conjunta es la producción con factores comunes. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo o que la fábrica tiene una línea de producto de ese mismo elemento, ¿sí? O de ese mismo producto, como por ejemplo las fábricas de bebidas. En este caso, supongamos bebidas azucaradas, entra Postobón, que ustedes saben que tienen una gama de productos en cuanto a bebidas azucaradas, que nos estamos refiriendo es a gaseo como tal. Entonces, ustedes saben que ellas manejan la línea de manzana, uva, naranja, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, toda esa misma producción de todas esas clases de sabores de gaseosa ¿qué? Utilizan la misma técnica para la misma gaseosa, solamente que se deriva es que una se le va a añadir el sabor uva, a la otra el sabor manzana y a la otra el sabor naranja, pero utilizan las mismas maquinarias para hacer las diferentes bebidas como tales, por eso se llama producción conjunta. Mientras que la producción alternativa, los factores que se emplean en función del tipo de producto, es decir, aquí lo que se hace es que en esta producción múltiple alternativa se va armando pedazos del producto como tal, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, las que entran dentro de esta línea es, por ejemplo, una cadena de montaje, ya sea de automóviles. Ustedes ven que primero hacen, por ejemplo, la puerta, hacen puertas, después hacen todo el chasis del carro, después arman todo esto del carro y pues ya después lo montan todo, ¿verdad? Esa es la producción múltiple alternativa, es decir, que los factores o los componentes se van realizando alternativamente y que al final se le da se arma pues con todas esas diferenciaciones de tiempo y de productos o componentes que hacen parte del producto, al final comienzan a constituir el producto común. ¿Hay alguna pregunta aquí de esto o algo que no hayan entendido? Profe, ¿sería posible que tú nos cargaras esa presentación a la temática? Es que a veces se pixela y no la vemos bien. Sí, claro. Bueno, esta diapositiva te la voy a mandar a ti Karina, porque pesa muchísimo, entonces yo te la voy a mandar a ti directamente al correo para que tú la distribuyas, ¿vale? Porque no cabe con digital, la intenté subir y no me sube. Por pesar que es, ¿vale? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, entonces con eso terminamos lo que es las producciones según la gama de productos. Ahora, según la secuencia de actividades, es decir, a lo que se deba dedicar las empresas como tal, a la actividad que se centra en las empresas. Entonces, esta se divide en dos, producción de monoetapa y la producción de bietapa. Monoetapa, como lo indican, es de una sola etapa, es decir, que la transformación solamente y exclusivamente la materia prima pasa por una sola transformación, una única etapa. Por ejemplo, las empresas que entran dentro de esta es la producción de madera que se da en un aserradero. Entonces, corta el árbol y entra al aserradero y esa es la única transformación de esa materia prima, no hay otra transformación de esa materia prima. Mientras que la producción de bietapa
ya aquí entran dos formas. Es decir, aquí no solamente nosotros, el proceso o la materia prima entra y se transforma en una, sino que pasa a otra transformación. Es decir, que tiene dos procesos para la creación de ese producto. Entonces, por ejemplo, las empresas que se constituyen dentro de esta sería, por ejemplo, una empresa que se dedique a la fabricación de muebles, ¿sí? Que, por ejemplo, ellos obtienen la materia prima que sería la madera, ellos fabrican las partes y después la montan, hacen el montaje de esa, eh, de esa madera o de esa fabricación como tal, ¿verdad? Entonces, aquí en la producción de bietapas se utilizan tanto el componente como el resultado, que sería el producto acabado como tal. Entonces, la materia prima pasa por dos transformaciones, mientras que la producción monoetapa, la empresa sola pasa por la materia prima pasa por una sola transformación, una única transformación. Los procesos de producción según el nivel de integración entran dos etapas, que es la producción centralizada y la producción descentralizada. En estas dos producciones son diferentes, es decir, ya aquí depende de la planta como tal. En la producción centralizada es que solamente se utiliza una planta industrial. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente se centraliza todo el trabajo en una sola planta. Es decir, que si usted o su planta nace hoy en Bogotá, pues esa sería una producción centralizada, porque solamente usted va a distribuir su producto en Bogotá, porque la planta está en Bogotá. Entonces, por ejemplo, y la producción descentralizada ya es que hace parte de varias plantas y esto se llama un sistema de multiplanta, es decir, que usted como organización ya no esté solamente en Bogotá, no tengo una planta en Bogotá de distribución ni de producción, sino que, por ejemplo, que usted diga, voy a abrir una planta en la costa para vender en la costa, entonces ya esa sería una planta descentralizada, ¿sí? Un sistema de multiplantas. Ahora, no solamente usted puede hacer un sistema, puede tener un sistema de multiplantas y yéndose para otra región o a otro país con su fábrica como tal, sino, por ejemplo, que usted hoy eh, tenga, por ejemplo, en Bogotá, y de pronto usted la quiera tener otra planta en otra parte de Bogotá como tal, ¿sí? O los alrededores de Bogotá. Entonces, eh, eso también hace parte de un sistema de multiplanta, porque usted está mudando o usted está abriendo otra planta en otro espacio de Bogotá. Entonces, esto es multiplanta. ¿Hay alguna pregunta sobre estas dos últimas, bueno, estas cuatro últimas etapas de la producción? En tu opinión, profe, ¿qué es mejor? ¿Tener multiplanta o tenerla centralizada? Para ti, para tu opinión. Pues es que depende, Giovanni, depende de la visión y depende del crecimiento de mi negocio como tal.
Porque, por ejemplo, para algunas veces, si usted quiere abrir en otros mercados, para reducir los costos como tal, él puede llevar y abrir la planta en donde quiera abrir mercado, porque ya los gastos, los costos, pues se va, se le va a reducir, ya que la distribución va a ser un poco más específica. No va a tener que pagar, pues, para que el producto le vaya por carretera y llegue al mercado, por ejemplo, a la costa, sino que ya usted desde acá, desde la planta, usted busca empleados, fábrica, pues abre su planta y pues ya usted tiene ya más asegurado pues el mercado, que no se va a deshacer, porque por ejemplo si le hacen paro, ¿verdad? Que son los famosos paros que a veces dicen algunos sectores que se ven copados por paro, ya que las carreteras pues internacionales o las carreteras que conectan a toda Bogotá se encuentran paralizadas como tales. Entonces los productos son retenidos y no hay otros medios de transporte como para llevarlos. Entonces, ¿qué haces? Comienzas a tener pérdidas, comienzas a desabastecerse, y lo que hace que el consumidor termine perjudicando, porque pues va a tener que pagar un monto más por el producto que se está consumiendo. Entonces, si lo que usted quiere es crecer y abrirse en otros mercados, pero dependiendo también de cómo usted esté financieramente, pues yo lo que haría sería por en ese mercado realizar una planta, otra planta, y pues ya me ahorro todo este transporte que tengo que conseguir para estar andando de Bogotá a la costa y evitar pues estos problemas que se dan, ¿verdad? Que sería, porque aquí en Colombia solamente hay un único sistema de transporte para comercializar productos, ya sea que estos salgan a la costa norte o a la costa pues pacífica, ¿verdad? Y a partes pues de Colombia como tal. Entonces, si se cierran las carreteras, pues ya hasta ahí llegó, ¿verdad? Y muchas veces vemos que eso pasa, se cierran las carreteras y pues no hay una devastación total de alimentos, porque algunos alimentos se dan en Bogotá o se dan en el interior del país y otros en la costa. Entonces nos vemos afectados ambas regiones o casi toda Colombia, porque se comienzan a deshacer los productos, ya que no tenemos las plantas dentro de esos mercados como tales. Ahora, también tienes que analizar a la región en donde te vas a ir, como por ejemplo, que hay algunas regiones, por ejemplo, poniendo más claro el ejemplo acá de Sucre, hay algunas empresas que se han querido venir a Sucre, pero por ciertos problemas, sobre todo por el agua, aquí no es constantemente el agua, aquí son aguas subterráneas, es decir, que casi toda o la mayoría de la población lejana tiene albercas, porque pues aquí el agua no es constante, entonces uno necesita recoger el agua por ciertos días para mantener agua, porque son subterráneas. Entonces, tener, eh, tener este sistema así de esta manera ha hecho que un poco que la región no llegue las plantas industriales para comenzar a industrializar azúcar. Que está pasando esto y este es un fenómeno y este es un problema que pues que los mismos políticos no han hecho nada como para solucionar. Por lo tanto, tener una fábrica aquí de alguna planta como tal pues no es atractivo, porque usted, en vez de reducir los gastos para distribución de acá, pues se va a complicar porque los servicios le van a encarecer, y si usted necesita el recurso, un recurso valioso para realización de sus productos como el agua, pues no va a tener esa constante del agua, por lo tanto no le va a servir. Entonces mejor tener la planta en otra parte que pues en Sucre. Sí, entonces hay que estudiar estos periodos
para usted decidir si usted hace multiplanta o solamente se queda en un sistema de multiplantas. Entonces ya depende como yo le digo, factores internos, es decir, si usted tiene la capacidad financiera, hágale. Lo mejor sería multiplantas porque usted así llevaría a un sistema de distribución mucho más completo y mucho más rápido para abastecer el mercado a donde tú te vas. Pero si todavía no tienes esa fuerza de financiera para abrir otra planta, mejor quédate descentralizado más y que el mercado pues se logre estabilizar. Ese es mi consejo que te doy. Gracias. Diga, Lina. Profe, ¿me puedes permitir, por favor, la activa de descentralizado y planta? Es que no la necesito un momentito, por favor. Sí, listo. Gracias. O sea, demorar un poco porque no sé. Profe, pero igual se la vas a enviar a la monitora, ¿cierto? Sí. Entonces yo esperaría que ella nos la envíe también. Sí. Ya, profe, gracias. Ahí está. Sí, gracias. Ya. Listo, Lina. Listo. Ahora, la producción viene con un término con un término que van unidos, es decir, usted no es productivo o se habla de producción, es igual a productividad, es decir, producción es igual a la productividad que usted realiza, es decir, que usted es eficiente, manejando los recursos, las materias primas que usted haya adquirido. Pero no, la producción no es igual a productividad, no siempre tienen correlación, sí van juntos, pero no tienen esa, es decir, no tienen estrecha correlación como tal, ¿sí? No quiere decir que si usted tenga una muy buena producción, sea su productividad sea muy buena, por lo tanto su rentabilidad también sea buena. Entonces, ¿por qué? Porque la producción es solamente la creación de los bienes y servicios económicos que hacen parte de la actividad o hacen parte del sistema económico como tal, ¿sí? Y la productividad es la utilización eficiente de los recursos al producir esos bienes y o servicios, es decir, la utilización eficiente de esas materias primas para la transformación a ese producto. Y estos productos o esta transformación, el proceso solamente de transformación es lo que hace parte de, de un sistema económico, que es lo que significa producción como tal. Entonces, los conceptos básicos de esto ya nosotros los vimos, que son los factores productivos, que son las entradas como el trabajo, la tierra prima, las maquinarias, el equipo, entra todo lo que tiene que ver igualmente con las tecnologías que hacen parte de esta nueva agrupación como tal de factores productivos, y la eficiencia, que es la razón entre la producción real obtenida y la producción estándar esperada. Entonces, nosotros como entes de producción, ¿sí?, dando esta materia como tal, nosotros tenemos que saber en qué consiste pues, la productividad como tal.
¿verdad? Entonces, la productividad como tal, el concepto es la relación que existe entre las áreas, es decir, es la productividad, es la relación que existe entre los bienes y las entradas. O cuanto más eficiente usted haga la transformación de sus productos, la transformación de esa materia prima a productos, más productivos serían ustedes y mayor sería el valor agregado a ese bien o a ese servicio que ustedes proporcionen al mercado. Entonces, existe una correlación de productividad y la rentabilidad. Es decir, correlacionado y hay una relación muy estrecha. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una productividad baja, pero tiene una rentabilidad baja, significa que usted podría o su organización como tal podría enfrentar la quiebra. Mientras si usted tiene una productividad alta, pero una rentabilidad baja, la eficiencia interna de la empresa es amenazada por los competidores o el entorno. Es decir, que si usted sea más productivo o utilice bien sus recursos para hacer para entrar al mercado como tal, no significa que usted está ganando mucho, ¿sí? Porque de pronto hay mucho competidor en ese mercado, por lo tanto, pues por eso su rentabilidad no es tan alta como tal, ¿sí? Mientras si su productividad es baja, pero su rentabilidad alta, eso quiere decir que a usted se le dificulta tener estos niveles de rentabilidad por presiones competitivas. ¿Qué significa aquí? Es decir, que si ustedes tienen esa productividad baja, eso quiere decir que no hay una muy buena utilización de sus recursos, pero en el mercado se está vendiendo bien esos recursos. Entonces puede ser que haya factores externos que a usted lo estén haciendo o que a su empresa lo estén afectando para que su productividad no sea tan buena. O algún factor interno que está haciendo que esta productividad tampoco sea muy buena. Como por ejemplo, que haya un mal clima laboral, eso disminuye la motivación a los trabajadores, por lo tanto la productividad de esos trabajadores merma, ¿sí? Aunque sus productos en las ventas sean muy buenos o usted tenga una muy buena presencia pues en el mercado común. Y por lo tanto pues la productividad no es la que se espera, ¿sí? Sino es baja. O si usted tiene, por ejemplo, una productividad alta o una rentabilidad alta, eso significa que su empresa tiene una muy buena fortaleza dentro de su organización como tal y al mismo tiempo usted tiene una estabilidad financiera, ya que usted está ganando muy bien el servicio o el producto que usted está ofreciendo en el mercado, ¿sí? Entonces, productividad es igual a rentabilidad. Las dos van correlacionadas. Si usted es muy productivo, pero si usted es muy productivo, pero tiene una rentabilidad alta, como ya les venía diciendo, baja, pues de pronto es que hay una dificultad dentro de su organización como tal que no le permite que usted tenga más capacidad para producir más unidades de sus productos o para que el proceso o servicio de su organización no sea más eficiente, aunque usted esté flando bien. Sí, puede ser que algo le esté afectando. Tienen ahí que estudiar eso. La rentabilidad sí es
va relacionada a qué tan productivo es. Eso no solamente se aplica para las organizaciones, sino también para el país y para las regiones. Es decir, entre usted más productivo es dentro de sus regiones, rentable va a ser dentro de ellas y usted pues va a ser que la región surja y salga pues adelante. ¿Sí? Entonces, hay dos maneras de que usted aumente la eficiencia de sus recursos, aumente su productividad. ¿Cuál podría ser esta? Pues que solamente reduzca sus entradas mientras la salida permanezca constante. Es decir, que usted antes necesitaba 50 unidades para realizar 100 unidades de X o Y productos. Ya usted bien dice, ya yo no voy a comprar 50 unidades, sino apenas voy a comprar 25 unidades para hacer las mismas 100 unidades de X o Y producto. ¿Sí? Eso podría mejorar su productividad. O puede tomar la decisión contraria. Incremento mi salida, es decir, aumento, ya no voy a hacer 100 unidades de X o Y producto con las mismas 50 unidades que antes utilizaba. Es decir, solamente compro 50 unidades de materia prima y con esas 50 unidades hago 200 unidades ya. Es decir, ¿qué hago ahí? Administración de los recursos. Mejoro la productividad y la eficiencia. La productividad tiene una fórmula que es productividad es igual a producto sobre insumo. La productividad también tiene que ver mucho con la afectación que se hace dentro del país. ¿Eso qué quiere decir? Como ya les dije a ustedes, la producción no es igual a productividad. La producción es lo que ya es la transformación que se da, el proceso de transformación de nuestros insumos y lo que sale es al producto y a ese producto pues le tenemos ese valor agregado. No, la productividad también tiene que ver con mejorar el estándar de vida de los países. Entonces, si usted mejora su productividad, usted mejora la rentabilidad de su empresa y por ende, pues, eso va a afectar a su mano de obra que entra dentro de los procesos de producción y al mismo tiempo esta mano de obra puede recibir pagos adicionales, puede recibir un bono, puede subir pues el salario que obtienen y por lo tanto tienen más capacidad adquisitiva y pueden comprar más, lo que activa pues la economía como. Entonces, lo que se dice es que los países que tienen muy buena productividad son los países que actualmente son países que uno los llama como países desarrollados, ¿sí? O países con economías en escala o economías emergentes, que todos son reconocidos ahí dentro de esto, los países asiáticos que han venido creciendo, la economía de ellos se ha venido fortaleciendo, como por ejemplo China, Japón y Corea del Sur. Son economías emergentes. Son las economías emergentes. Sí, porque se han consolidando. Entonces, estos países con esta alta productividad tienen un uso eficiente de los recursos, tienen una superioridad
en la competencia por el mercado, es decir, tienen productos altamente competitivos en el mercado, por lo tanto tienen un desarrollo social y económico muy bueno, y al mismo tiempo esto hace que las necesidades humanas y de bienestar estén totalmente resueltas, mientras que los países con una baja productividad tienen una mala utilización de los recursos, al mismo tiempo tienen una frustración en la competencia por el mercado, es decir, los productos no son tan competitivos por el mercado internacional, el crecimiento económico total es bajo y hay una estabilidad social igual a países bajos. Es decir, que la productividad no sube más que todo de un dígito o 2 dígitos en el PIB nacional. ¿Sí? Esos son países con baja productividad. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, hay un sector o los sectores económicos de Colombia no están tan desarrollados como los países, como los sectores económicos en países con una economía desarrollada o una economía emergente. Entonces vemos que aquí, por ejemplo, en nuestro sector primario entra todo el sector de la agricultura, la ganadería, la pesca artesanal, la minería artesanal. Todos estos tienen un poquito valor agregado al PIB, ya que ustedes no encuentran casi productos ganaderos que se exportan o sí, como tal, fincas ganaderas que en el ganado hacia otras partes, son muy poquitas o una sola. Eh, no hay empresa agrícola aquí como tal, es decir, ustedes son pocas las empresas que se dedican pues a esto, o las fincas o cooperativas que se dedican a este sector. Eh, en cuanto a la técnica artesanal de pesca, son poquitas las empresas que se dedican a esto. La minería artesanal como tal, pues no hereda tampoco tanto y no aporta tanto tampoco al PIB nacional, ¿verdad? Mientras que si pasamos a igual las herramientas que se utilizan en nuestro sector agrícola como tal para realización de actividades agrícolas, vemos que tampoco es muy atractiva como tal. ¿Por qué? Porque aquí todavía tenemos el aserradero, tenemos las maquinarias, pues ustedes ven al campesino y todavía está con el machete, todavía está con el sembradero, ¿sí? No utilizan pues la maquinaria o una máquina para sembrar o una máquina para riego, no, nada, todo eso está totalmente artesanal. Mientras que nuestro sector secundario, que sea nuestro proceso de manufacturación o industrialización, como ustedes, tampoco es que tengamos muchas cosas que transformen la materia prima en otros productos. Por ejemplo, el arroz traen aquí de Colombia y lo sacan a los Estados Unidos para transformarlo y otra vez vuelven acá a Colombia a vendernos el mismo arroz, ¿verdad? Pero ya más caro. ¿Por qué? Porque no hay la transformación. ¿Qué más? Hay muchos productos que así pasa, ¿sí? Porque no tenemos las máquinas para transformar ese producto en otro, esa materia prima en otro producto como tal, y por lo tanto, pues, nuestro sector secundario, pues no lo tenemos tan desarrollado. Igualmente eso pasa en nuestro sector terciario, que tampoco estamos muy desarrollados como tal, y esto afecta también a nuestro PIB, ¿verdad? Siendo pues nuestra productividad baja en ese sentido. ¿Por qué? Porque el único que está creciendo dentro de nuestro sector terciario es
los servicios financieros, que vemos que cada día son más los sectores o cómo ha venido creciendo la banca, pero la banca no produce, sino que juega con el dinero que nosotros producimos como tal, pero por lo tanto ellos no tienen manera de generar eh, productos como tales, por eso no aunque han crecido, significa que lo que está creciendo verdaderamente es que nosotros como colombianos, perdón, nos estamos endeudando mucho porque pues la banca ha venido creciendo y si crece la banca es porque hay más endeudamiento, porque las personas se están endeudando muchísimo para poder acceder a comprar ciertos productos que demandan en el mercado. ¿Sí? Porque como decimos, la banca no genera productos, o sea, no hay una generación así como que para que uno diga que uno tiene unos grandes dividendos dentro de ella, ¿verdad? Y entonces por eso nuestra productividad en sí es baja. Entonces, chicos, bueno, ya nos faltan, son 2 segunditos ahí para terminar la clase. Entonces, por eso nuestra productividad es muy baja en ese sentido. Entonces, muy rapidito les voy a dar aquí lo que es un ejemplo de la productividad como tal. Como ya les venía diciendo, la fórmula de la productividad es igual a insumos, unidades producidas sobre el insumo empleado. Por ejemplo, si las unidades producidas son 1000 y las horas hombres, es decir, el insumo o los factores empleados son 250 horas, entonces la productividad es igual a 1000 sobre las 250 horas hombres. Esto es igual a 4 unidades, porque son las unidades producidas por hora hombre. Perdón, unidades por hora hombre como tal. Entonces, esa es la fórmula de la productividad. Unidades producidas sobre el insumo empleado. Y como solamente estamos utilizando un solo factor, que sería el insumo empleado, pues se llama productividad de un solo factor, porque como ya les veníamos diciendo, solamente se utiliza un factor de que se emplea en este ejemplo como tal. Entonces, hay productividad de un solo factor y hay productividad de múltiples factores, porque dentro de la realización de un proceso de producción se utiliza, por ejemplo, la energía, la maquinaria, la tecnología, y estas unidades o estos insumos empleados pues también se tienen que sumar o se tienen que contar dentro de la productividad como tal para saber cuál es el rendimiento de estos insumos como tal sobre las unidades que nosotros tenemos que producir. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Preguntas? Ninguna. No sé, no señora profe. Bueno, listo. Entonces, como les dije, vamos a hacer un taller acerca de esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como no les... el taller va a ser sobre productividad. Como no hemos terminado, es decir, no les expliqué bien el ejercicio como tal, voy a grabar el ejercicio que les voy a explicar para que ustedes lo vean. Eso se va a dar igualmente aquí en la temática número 5. La temática número 5 no nos vamos a mover de ahí porque pues hasta ahí llega el módulo. Y pues ahí va a estar todo. Va a estar primeramente el taller como tal y va a estar el video donde les voy a explicar cómo se halla la productividad para que ustedes realicen el taller como tal. ¿Sí? Se guíen de ese video, de esa explicación que les voy a dar
y me resuelvan el taller en grupitos de 3. Tiene plazo para entregármelo hasta el día sábado. Y esa sería nuestra primera nota de este 40%. Listo, profe. Y el día 20, Ay, perdóname, ¿cuándo día nos 20 envías la clase, bueno, el ejercicio grabado? yo se los voy a dejar el día de mañana ya grabado y, y los ejercicios enseguida. De todas maneras, yo te aviso, Karina. Me escribes al WhatsApp para que te diga si ya las subí o no las he subido. De todas maneras, yo les voy a mandar estas diapositivas como tal. Gracias, profe. Ya te escribo. Listo, Karina. Profe. Dígame, bueno, Giovanni, Profe, Lina, cualquiera de los dos. no sé. Bueno, entonces empiezo. Profe, es que yo me conecté un poco tarde a la clase, no tiene nada que ver con lo explicado el No, día de contigo. hoy. Y alcancé a escuchar que habías dicho acerca de un formulario, no sé si es ya la evaluación. Es que no entendí muy bien, por favor, ¿me podría por favor esa parte? El formulario es para la caracterización, para que se caracterizaran ahí las personas que todavía no habían hecho eso. ¿Y dónde lo, profe? Ya te lo paso entonces otra vez. Sí, Joan, se puede solo. Profe, lo hace ya. Ya le pasé ahí otra vez el formulario de la encuesta de caracterización. Son 5 minuticos los que les va a tomar. Ahora sí, dígame, Giovanni. No, solamente usted la llena y es automático. ¿Me podría colaborar? Qué pena. Perdón, lo mandé, fue. Listo, ahí ya lo mandé otra vez. Ahora sí, Giovanni. Gracias, profe. Listo. Giovanni, dígame. Se está reconectando. Ahora sí, Giovanni, dígame. Profe, no, es que necesito cuadrar algo. Es que la semana pasada tuve un inconveniente, entonces tuve